desaparecido, no sé por qué no tengo este libro ahí. A ver si está en otra oficina. ¿Ustedes se ven con frecuencia? Más o menos, sí. ¿En qué barrio vivía usted cuando nació aquí en Medellín? Vivía en Prado Alto, Le tocó, Venezuela con Urabá 6242. Ya no se usan esos nombres de las calles. le tocó Prado cuando era habitado por gente muy conocida, ¿no? Sí, después, pero el Prado mío era un poquito marginal inicialmente. Después ya ganamos un poquito de estatus y viví en Palacé. Cuando estudié en la universidad y cuando me gradué, vivía en Palacé entre Urabá y Mur, también el barrio Prado. ¿De qué amigos se conoce o familia se acuerda de ese momento? Y me dice el año más o menos. El año vamos a hablar de los años 45 a 60, familias Warren, familias Noreña, familias Abad, familias Tirado, familias Gil, Gutiérrez, Ospina, Ángel, esas eran las familias del sector. Y la vida de Prado era una vida no marginal como hay ahora, sino económicamente activa, como un barrio, el barrio de más presencia que había en Medellín, ¿cierto? Sí, el barrio que después del centro, cuando la ciudad logró pasar la quebrada y se desarrolló alrededor del parque, la iglesia y el parque Bolívar, se creó el barrio Prado, que fue de mucho estatus. En Fue que posterior tal vez entre los barrios periféricos a Buenos Aires y Boston, que fueron primero, ya. en ese mismo estatus, en esa categoría. Cuando usted entró a la Bolivariana, ¿estaba aquí en la playa o ya estaba ya en Laureles? No, estaba en Laureles ya. Y ya, pero todavía estaba, estaba el barrio alrededor todavía era muy pequeñito. No, el barrio ya se había configurado. Sí, ¿y en qué año más o menos entró a estudiar arquitectura allá? Yo comencé a estudiar arquitectura en el año 57. ¿Y de qué profesores se acuerda? ¿De qué profesores me acuerdo? El doctor Antonio Mesa era el decano. El doctor Jorge Velázquez Ochoa, socio mío en este momento, Sí. pero ya de mucha edad fue. Era el vicedecano, era el vicedecano. Profesores importantes, Augusto González, Raúl Fajardo, César Valencia. Fajardo no es de los de los constructores. Sí, Fajardo Sí, Vélez. Fajardo Vélez. Sí. Yo le pregunto algo que siempre me ha causado la atención y es la presencia del doctor Antonio Mesa, que él tiene, pongamos obra, una cantidad que yo me acuerde, una parte cuando entra uno en la Bolivariana que es como una iglesia. Sí, Eso la es de- iglesia y la bolivariana. La iglesia, claro. sí. ¿Y de qué se acuerda del doctor Antonio Mesa? Obras de él. o De todo, de todo. Como amigo, como obras arquitecto. de él, me Sí. acuerdo, fue muy importante la Plaza de Ferias, porque él tuvo una oficina con Jorge Velázquez, el mismo que le digo que hoy es, que se llamaba Ardeco. Sí, yo me acuerdo, sí. Ardeco fue una oficina muy importante que tuvo muchas obras, sobre todo públicas,
en la ciudad. Él, me acuerdo de él, que era un humanista profundo, muy culto, estudiado en Bélgica y en Francia, aplicaba toda su psicología y todo su humanismo en los alumnos, inquietándonos por la literatura, la filosofía, no solo por la arquitectura y las matemáticas, sino que había que mezclarle a la profesión de la parte humanista y profunda, y mantenía unos diálogos increíbles en la universidad. La cátedra de él no era magistral, la cátedra de él era una mesa de dibujo de este tamaño. Los primeros que llegábamos cogíamos parte en la mesa, los otros iban quedando atrás y atrás, y él estaba haciendo comentarios, hablando, criticando proyectos o no criticando, sino dando orientaciones de proyectos, muy sabiamente. Era un tipo de un valor increíble. ¿Él en qué parte de Medellín? Me dijo que vivía en Laureles, me dijo usted. Vivía en Laureles en ese momento, sí. Y ese incidente de la sacada de la Bolivariana, ¿por qué no me cuenta? Lo que estamos hablando ahorita. Él fue mal visto, pues la Universidad Bolivariana es de la Curia, ¿no? Fue mal visto que él publicara unos artículos En el Colombiano. En el Colombiano, sí, criticando un movimiento que hubo muy importante, religioso, que venía de España, que se llamaba La Gran Misión. Entonces el doctor Mesa publicó sobre todo un artículo que se tituló Cristianismo de Pandereta. Cristianismo de Pandereta, diciendo que esa no era la esencia del cristianismo. Salir por las mañanas a las 5 de la mañana a despertar a la gente con panderetas y con música y con tambores y con cantos. Y entonces el señor arzobispo, creo que era Tulio Botero Salazar, le ordenó al rector de la universidad que prescindiera de los servicios del decano, y eso causó un rompimiento muy grande en el estudiantado que ya estábamos muy afín al doctor Antonio. Nos opusimos tremendamente a eso, hablamos con Monseñor, había un grupito más líder con Julio Espina Ramírez, que fue senador, Guillermo Escobar, mi persona. Fuimos al Picacho a hablar con Monseñor. Venga, ¿por qué al Picacho? Eso porque la finca de Monseñor quedaba en el Picacho. ¿Y en qué parte del Picacho? Ay, debajo del Picacho. No, al ladito del Picacho. Pero en ese tiempo no habían construido ningún barrio, ¿cierto? Vidrigal, no, el pues barrio los París estaba naciendo. Hombre, sí. Y Monseñor nos dijo pues que eso eran unas órdenes mayores, que no había nada que hacer. El doctor Mesa entonces ya era reconocido como un tipo un educador muy importante. Lo llamó a la Universidad de Antioquia y fue el director de lo que fue Estudios Generales, allí en las Torres de Bomboná, que fue la primera, el ensayo universitario de educación masiva por departamentos y cosas de esas. Cuénteme una cosita. Estudios Generales eran casas viejas, ¿cierto? Estudios Generales era un montón de casas viejas que las había habilitado el municipio para el tránsito, Exacto. para el tránsito municipal. Y cuando el tránsito salió, eso quedó excluido pues de su actividad. La Universidad de Antioquia tenía al frente la Facultad de Economía, al diagonal estaba el Colegio de San Ignacio, cerca estaba la Plazuela, al otro lado sobre Girardot estaba la Facultad de Derecho. Entonces la universidad se hizo a todo eso que es las Torres de Bomboná, y ahí funcionaba el Estudios Generales como un laberinto de conocimiento. Era un desorden descomunal,
todas las paredes las llenaba el doctor Mesa con filosofía y reflexiones y cuestionamientos a todo lo habido y por haber. La gente, los alumnos contestaban a lo que él decía, estando de acuerdo o criticando al doctor Mesa, y él volvía y contestaba dando sus argumentos sin herir a nadie, con toda elegancia. El doctor Mesa hizo una muy bonita labor allá, ya cuando se diseñó la ciudad universitaria, que orgullosamente digo que me tocó participar en ese diseño. Venga, cuénteme una cosa, que no, ahora me cuenta de eso. Entonces sí. Murió en ese momento Estudios Generales, sí, y se departamentalizó en un grado mayor allá y más ordenadamente. Perdió un poquito la esencia, la belleza del sistema, pero pues, tal vez más funcional. Yo le pregunto, ¿cierto que allá de patrimonio, cuando tumbaron eso para las torres de Bomboná, no había nada importante? No, nada, absolutamente nada. Yo les digo, yo leyendo un libro sobre Tulio Bayer, él hablaba que él vive en la casa del estudiante. ¿Usted no se acuerda dónde quedaba? No. Bueno, está bien. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? No he podido encontrar ese dato. ¿La casa del estudiante? Sí, que quedaba por ahí por Girardot, pero no he podido saber. Bueno, no, pero está bien. Porque la Universidad de Antioquia sí, tuvo una casa donde había estudiantes que se llamaba la Audea. ¿Y a dónde quedaba? En Urabá, en Barrio Prado, por eso me acuerdo también. En Urabá, como encimita de lo que es la Iglesia del Espíritu Santo. Esa casa era una casa de estudiantes de la Universidad de Antioquia. ¿En esa época? En el año 55, 56. Bien. Ahorita, pues conversando sobre estudios generales, me causa sorpresa que me diga que usted participó en la construcción de la Universidad de Antioquia. Hay una cosa que uno siempre se maravilla, ve. Uno ve una maqueta. Yo me acuerdo que yo la conocí cuando lo estaban haciendo. Ve la maqueta y yo digo, ¿cómo hacen para hacer una obra tan grande? ¿Dónde están? Oiga, pues, salones, las plazoletas, esos techos tan bonitos. Yo me acuerdo que la piedra la trajeron de Atillo. De Atillo, allá donde sí, estamos hablando. Sí, dañaron de todo la eso. Facultad de Medicina Veterinaria vino la piedra. Esa piedra la trajeron de allá. Piedra reventada, granito. ¿A usted en qué le tocó participar allá en la construcción de la universidad? Era en el diseño. Éramos 5 arquitectos. ¿Y quiénes eran? Vea, le cuento un poquito de historia. Yo trabajé con el municipio recién egresado. ¿Y en qué trabajó? En planeación. En planeación. En planeación. Y el doctor Ignacio Vélez Escobar era concejal y era de la Junta de Planeación. Me conoció y conoció a otra gente. Cuando él fue a la Universidad de Antioquia, o volvió porque él ya había estado allá de decano, y volvió pidiéndole al decano del momento que lo dejara desarrollar un campus, que él se comprometía a conseguir la financiación. Entonces él llamó a un grupo de arquitectos. Primero se asesoró de un arquitecto que fue César Valencia Duque, socio de esta oficina, el de la oficina allá del otro lado. César le ayudó a escoger un sitio para un programa que también ayudó a hacer el doctor César Valencia y el arquitecto César, de cómo debían ser la programación de la universidad, cómo iba a ser los lineamientos, no la arquitectura. Cuando tenían ese programa listo, el doctor Ignacio hizo una oficina de planeación allá, nombró director a César Valencia y llamó a 5 arquitectos externos, a Raúl Fajardo Moreno, de Moreno Fajardo Vélez, Augusto González Velázquez, de Ingeniería y Construcciones, Ariel Escobar Llanos, Juan José Posada de Posada y Gutiérrez, y me llamó a mí. Entonces, entre los 5, con la oficina de planeación de la universidad,
hicimos el diseño de la universidad. ¿Y en qué se basaron para hacer el diseño? ¿Ah? ¿En qué se basaron para hacer el diseño? Para hacer el diseño, por ahí hay un libro, hombre. No, en el programa, en la programación académica. También nos ayudaron mucho las fundaciones que el doctor Ignacio consiguió para que le prestaran la plata, que fue la Fundación Ford y la Fundación Kellogg. Le exigieron que los arquitectos pues conocieran desarrollos universitarios distintos a lo que se veía acá, y nos financiaron, nos invitaron a unos recorridos impresionantes por Ciudad de México, por Estados Unidos, por todos los lados, por el norte, por el lado de Nueva York, por California, por el centro, por Houston, por la Florida. Unos recorridos espectaculares, hasta muy duros, puede ser un mes de visita a universidades y a universidades, y eso nos sirvió mucho para hacer como una arquitectura muy funcional. Ya la parte distinta a la funcional, la parte, sí nos basamos mucho en la arquitectura nuestra, en la tradición, en los materiales, en las volumetrías. Porque uno ve uno la construcción de la universidad, pues la cuestión del espacio muy bien diseñado y todo, pero pongamos ahí el uso de la teja, ¿cierto? El uso de la piedra y del ladrillo, ¿cierto? Ladrillo, Ve uno piedra, eso. teja, madera. Cuando construyeron, vamos, la biblioteca, ustedes ya sabían que en la parte donde está el foso iba a pintar Pedronel, ¿o no? No, es que simultáneamente con el diseño estuvieron muy vinculados al proyecto el maestro Rodrigo Arenas y Pedronel Gómez. Rodrigo Arenas era una persona muy conocida de uno de los arquitectos, Ariel Escobar, que le acabo de mentar, que trabajó muchos proyectos con nosotros. Y nosotros teníamos la oficina allí en La Ceiba, en el último piso. Sí. Ahí al lado de donde hacemos las reuniones. ¿Cómo se llamaba la oficina? Se llamaba Grupo Habitar. Grupo Habitar. Entonces Ariel Escobar nos pidió el favor de que el maestro Arenas, que venía muy fregado de recursos, pues pudiera usar una mesa de la oficina nuestra para hacer sus rayones y sus cosas. Él acabó usando 2 o 3 mesas, el baño lo volvió gabinete, estudio de fotografía, laboratorio. Hicimos una gran amistad con él. Yo le pregunto, ¿y no tomaron mucho trago con él? Sí, tomamos mucho trago con él. Tengo muchas anécdotas con él. Me regaló muchas cosas muy bonitas. Tengo la cabeza del Córdoba en la escala natural, el Córdoba de Río Negro, y muchos dibujos y muchas cosas. Entonces, tocaba, cuando hicimos el diseño, que hicimos la plazoleta y la universidad, se dejó el espacio para un mural de Pedronel. Y se dejó el espacio para una escultura de Arenas. Porque eran muy allegados a nosotros, los dos. Inclusive hacíamos unas sesiones con Pedronel en Aranjuez tremendas de hablar de pintura y de arte y de escultura y de ingeniería, y tomar aguardiente y comer sardinas con pan. Él llevaba sardinas, nosotros llevábamos el aguardiente. Y yo si toda la vida todo el proyecto estuvo pensado que todo ese subsuelo, medio subsuelo, fuera para un mural. Yo le pregunto, antes de construirse la universidad ya no se planearon como otros lugares donde era posible situar la ciudad universitaria, sí. ¿Y en cuáles? Se hizo mucho análisis si debía ser más central, y en muchas directivas de la universidad decían que antes debía ser más lejana, porque es que esa era la época de las pedreras por el centro. Que usted es un tipo muy joven, pues, pero el centro era tremendo cuando salía a la universidad en huelga. Entonces se decía que debía ser el campus, debía ser allá en veterinaria. Ese es el sitio que rió más
el que compitió más como alternativa. Coincidencialmente le cuento una anécdota. Ese terreno donde se hizo la universidad lo había comprado el Instituto de Crédito Territorial y le reclamó al vendedor, que creo que fue el municipio, que lo había engañado porque eso era inundable. Y tuvieron una pelea muy grande. Cuando apareció la universidad, pues yo lo compro. Vamos a hacer la universidad ahí. Fue baratísimo y nos sirvió muchísimo porque los materiales que salieron de ahí, Sí. el cascajo, la piedra, el arenón, la arena, eso fue una cosa impresionante lo que se sacó de ahí. Para la construcción. Cuando usted va a la universidad, no se siente muy orgulloso de haber participado en esa obra maestra, ¿cierto? Muchísimo. ¿Usted se acuerda cuando los estudiantes se enojaron que porque Rockefeller iba a patrocinar eso? ¿Por qué qué? Porque Rockefeller iba a prestar la plata para eso. Los estudiantes se enojaron, porque como ellos ven capitalismo mal todo. Sí, no les gustaba el origen de los dineros y que estaba vendida la universidad. Yo le digo, ¿cuánto tiempo se demoraban haciendo los diseños? Eso fue muy rápido. Estábamos citados todos los días. Eso se hizo allá, no se hizo en las oficinas. Se hizo primero se hizo en el Paraninfo, en, Sí. en el edificio del Paraninfo habilitaron un taller con mesas de dibujo y toda esta cosa. Y trabajamos allá en el Paraninfo por ahí unos 6 meses o un año. Cuando ya estaba la primera ramada, una ramada, nos pasaron para la universidad y por ahí en año y medio se hizo todo el diseño. Yo le pregunto una cosita. ¿La universidad siempre se planeó que iba a ser cerrada con Angeo o no? Totalmente. Sí, Hay universidades muy importantes en el mundo abiertas, hay muchísimas muy importantes en el mundo cerradas y la arquitectura interior es totalmente diferente en un caso y en otro. Es un error muy grande pues lo que está empezando ahora a quitar esa malla porque es que el cuidado de lo que hay adentro con ese tipo de edificios tan abiertos es muy complicado, se vuelve un dormitorio de gente en las noches y inseguridad. Claro. Y no es solo de la universidad, pues es que piensan hacer lo mismo con el Parque Norte, con el Jardín Botánico, con el Explora, con todo. Es decir, 120 o 150 hectáreas, no las cuida nadie. No las cuida nadie. Hay algo que era muy bonito cuando empezó la universidad y es el diseño de los muebles. ¿A quién se le ocurrió esa idea? El diseño de los muebles fue de un compañero de la universidad que se llamaba, murió ya, Diego Fernando Guingue. Diego Fernando Guingue creo que era de Popayán. Lo llevamos y fue el que diseñó el mobiliario. No le parece muy tremendo cuando va uno ahora y esas mesas bonitas donde uno se sentaba afuera y los pupitres cambiados ya por cosas comunes y corrientes. Pero oiga, le cuento una anécdota. Una parte que me tocó a mí más cercana o más a fondo que a los otros compañeros arquitectos fue la arborización. Cuando pensamos en arborizar, hicimos un proyecto con especies, en ubicación, en los planos, todo eso. Y entonces reflexionamos los arquitectos, hombre, este árbol cuánto se demora para crecer, esto no se va a ver bien en mucho tiempo. ¿Por qué no hacemos una mezcla de árboles definitivos y árboles provisionales que crezcan más rápido y después tumbamos uno, ¿no? Entonces combinamos eso y por eso se llenó de árboles eso. Por ahí a los 10 años de la universidad fui yo donde el rector, creo que era Samuel Ciro, creo. Y le dije, no, mandé una carta, que
La universidad se había diseñado con el principio que ya era el momento de cortar los árboles que sobraban, porque los que venían ya definitivos tenían un buen tamaño y una buena forma. A mí no me contestaron. Y a los 6 meses volví a mandar y no. Hasta que le dije a un empleado, hombre, conseguíme una cita a ver qué es lo que pasa con esto. Y fui allá a hablar con el doctor Ciro y me dijo, no, arquitecto, es que yo no puedo forzar una huelga aquí, yo no dejo tumbar un árbol porque los alumnos no me matan, me sacan de aquí, donde usted trae una motosierra. Ahí salí yo, pues, bueno, todo el mundo tiene toda la razón, pues también. Y se quedó eso con una densidad de árboles impresionante, perdiendo mucha luz, pero con aire acondicionado. No hay mal que por bien no venga. Muy fresca, muy fresca. Cuando diseñaron la universidad estaba piscina, una unidad deportiva, el coliseo que hay allá, el teatro, la capilla, está con todo, es como una réplica de una ciudad, ¿cierto? Cuando se diseñó la universidad era casi todo. Lo único que se ha aportado últimamente es el edificio de ingenierías, en la parte nororiental. Teníamos un cuadrante para las matemáticas, un cuadrante para las humanidades, un cuadrante de laboratorios, teníamos la parte de los auditorios, el museo, la plazoleta central, la biblioteca, el edificio administrativo. Y en la universidad se inauguró toda ya, completa, y tenía una buena, me imagino que la conserva, una buena relación con medicina que no se pasó toda por el hospital y por la calle Juan del Corral, donde estaba odontología y medicina. Hay algo que es perenne en la ciudad y es saber que es la gran ciudad universitaria de la ciudad, ¿cierto? Y que todavía es útil y que se le ha reformado, pero es muy poquitico, ¿cierto? Se ha respetado mucho la arquitectura. Se siente orgulloso de parte de esto, como hablamos ahorita, ¿cierto? Sí, sí. Y nunca ha ido a dar una conferencia sobre su experiencia allá. En los 25 años tuvimos mucha participación y se editó un libro, no sé si usted lo conoce, yo puedo que tenga un ejemplar de sobra, un libro muy bonito, pero no lo tengo aquí. Yo con mucho gusto lo recibo, yo después vengo por él. Se lo puedo buscar por intermedio de Joaquín. Sí. Me recuerda que nos vemos con alguna frecuencia. Le puedo buscar porque yo sí sé que tengo dos. Y creí que uno estaba aquí, lo he hecho y no miran para todas partes. A lo mejor estuvo y se lo llevaron, pues, porque los libros caminan. Ah, claro. Pero aquí no está, aquí no está. Yo le pregunto, ¿nunca hubo discusión por la ubicación del Serpentario? Que es lo único que acá, que la universidad, que eso lo sacaron de ahí. Que a mí me tocó, yo estoy en la universidad un tiempo y el Serpentario me pareció una cosa muy rara. ¿Te acordás? Le confieso que yo no sabía que había Serpentario allá. Yo no lo sé. Eso no se diseñó. No. Nunca se ubicó un Serpentario allá. Mira, un uso que no... De la parte de la biblioteca saliendo, en la salida, a mano izquierda, hay una cosa como exótica ahí donde está de serpientes. ¿Y eso es de qué facultad? De biología. Inclusive había un problema. No, bueno, eso nunca se tuvo en cuenta, nunca se tuvo en cuenta. Sí, había. Entonces, vea, ahí me sorprende pues que ha participado en eso. Me parece que es una gran obra a nivel educativo, ¿cierto? Nunca le dio por ser profesor allá en la universidad, nunca era profesor ni nada allá. He tenido muy buenos amigos allá, sí. Y ahora que he estado muy metido en la parte gremial nuestra, en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, tenemos muy buen contacto con las facultades de ingeniería. Pero no he sido profesor allá, en Bolivariana sí he dictado clases. ¿Y fue profesor de qué materia? De urbanismo y de planeación. ¿A usted le tocó cuando vino Ser y el otro señor al plan de Medellín? Biner y Ser. Sí. No, eso fue el año 50, yo apenas estaba apenas en elemental en esa época.
No, está, sí, está Ah, no, está bien. Eso fue en el año 50 cuando vinieron a hacer el plan piloto. Le pregunto eso porque, Business Research. porque hicieron un plan piloto que nunca se cumplió, ¿cierto? No, yo creo que es que era un plan piloto, es de unas directrices muy generales. Y esas directrices muy generales sí se cumplieron. Ah, bueno. La vía regional, la ubicación del centro administrativo, la unidad deportiva. Después, eso fue en el año 50. En el año 59, la Oficina de Planeación hizo una cosa que se llama el Plan Director, que fue detallar el plan piloto y reglamentar el plan piloto, ponerlo en un punto en que fuera aplicable. Entonces se basó en el plan piloto, lo detalló, lo reglamentó y ese fue una directriz durante 20, 30 años. Ya los POT han sido un poquito cambiantes porque ha cambiado todo. Ser vino a Medellín como en el 70 y pico. Era español, José Sí, Luis Ser, catalán. catalán. Y José Luis, y decía, cuando vio la ciudad partida por la oriental, dijo, pero ¿cómo se les ocurre a las personas de Medellín hacer una autopista en mitad de la zona patrimonial? ¿Usted qué piensa de eso? La ciudad partida, ¿por qué? Por una autopista. Él Pero dijo eso. es que la avenida oriental no existía cuando se hizo No, el no, piloto. no, pero cuando él vino al mucho tiempo, con el 70 y pico Ah, vino. Sí. vea, le cuento, Sí. yo soy también en parte culpable de ese sacrilegio, Sí, pero se lo voy a defender. sí. La ciudad se vio abocada a un problema de operación, de funcionamiento, de vinculación muy grande porque apareció toda la parte de salud pública y salud privada en el norte y todo el desarrollo industrial y residencial en el occidente y en el sur. La ciudad necesitaba una vinculación de los dos extremos. Es como que yo tenga un problema cardíaco y me fallen las arterias, a mí me tienen que abrir y arreglarme la cosa rápidamente y yo no me puedo quejar que la costura quedó fea, porque es que hay una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces el municipio, recién salido yo de la oficina de planeación, encomendó a la firma Integral, que está aquí diagonal, y a la firma nuestra, un trazado para unir el suroriente con el nororiente, y quisimos hacerlo por el palo, y se hizo el censo y por ahí debe estar el libro comparativo, pero los costos, increíble, era más barato hacerlo por este lado y se tuvo que hacer por donde está, Cuando, por la avenida Jorge Eliezer Gaitán. cuando la oriental se hizo, que arrasó de patrimonio del centro. Sí, sí, el Palacio Arzobispal, sí, poco más, pero el Palacio Arzobispal, que era la casa de Coroliano Amador, era una cosa muy importante, que era en la esquina más o menos donde está ese banco, ese edificio De Vicente Rendón. de Vicente Uribe. Vicente Uribe Rendón. Doctor, yo le pregunto algo. Cuando usted está en la universidad, ¿qué arquitectos admiraba de aquí de Medellín? Pues uno en la universidad mira a los profesores que le dije, Augusto González, Raúl Pardo, César Valencia, Elías Zapata. Elías Zapata era muy importante, Alberto Mesa, no, mucha gente. Y de los edificios, si usted caminaba, ¿cuál le parecía como ese hombre? Este edificio a mí me es como que me descresta, me llama la atención, de los que hay en Medellín. En esa época el edificio Bandera era el edificio Gonzalo Mejía, que era donde estaba El Junín. el Teatro Junín,
Y el hotel, no, hay un hotel ahí también. Yo le pregunto, ¿llegó a ir al cine al Teatro Junín? Llegué a ir a Gallinero muchas veces. ¿Y qué película? Había un pulguero impresionante, y había cine y había también representaciones, había Teatrales. teatrales, sí. ¿Llegó a ir a qué película se acuerda que vio yo no me allá? acuerdo, ¿No se acuerda? yo no me acuerdo. Pero fui muchas veces, muchas veces. En blanco y negro me imagino que vio Al película. Bolívar fui a Fumanchu, muy chiquito, ¿sí? Que Ah. hacía pruebas, era un mago. Cuénteme cómo era Fumanchuco. Venían de afuera, ¿cierto? Sí, venían de afuera. ¿Y cómo era Junín, perdón, Ayacucho en ese momento, cómo era estrecho? La calle Ayacucho, por donde está el Bolívar. No me acuerdo. ¿No se acuerda? Yo me acuerdo del teatro que quedaba en mitad de manzana, Sí. costado occidental. Y era mucha madera, con mucha madera. Pero yo no me acuerdo. No se acuerda de la que calle. había. ¿Y cómo era por dentro? Mucha madera, mucha madera. Y eso se quemó, es que el Bolívar se quemó. Y criticaron mucho porque no se había reconstruido igual, y no había esa cultura en esa época. Volviendo al teatro, Junín, ¿no le tocó ver obras de teatro allá? ¿Nuestro qué? Obras de teatro en el Teatro Junín. Sí, Sí, sí se acuerda, Y ¿no? zarzuelas. Y Zarzuelas, cosas así. Muchas zarzuelas iba al teatro. Era una época en que Medellín era manejable, yo creo, y había gusto por el centro, ¿cierto? Sí, mucho, mucho. El centro era vital. Pero es que eso se conservó hasta los años de la inseguridad, del problema del narcotráfico. Ya cuando el problema del narcotráfico cundió, toda la ciudad se volvió insegura, la gente que trabajamos, o que trabajaba en el centro, no veía la hora de salir para coger para su casa, entonces el centro perdió vida. Usted llegó a ver en el centro, ¿no? A vivir en el No, centro. en el centro no. ¿Usted dónde vivía Pero ahora? siempre tuve Vínculos con el oficina en el centro, siempre tuve oficina en La Ceiba y detrás del Teatro Lido tuve una oficina. Yo oía todas las cosas, representaciones de Sarita Montiel y todo, se oían pues de lejos. Ve, qué bien. Vea, yo le pregunto, ¿y usted con La Ceiba qué relación tiene con el edificio La Ceiba? Pues primero tuve la oficina ahí desde que estaba en planos. Sí, sí, Eso lo diseñó una firma que se llama AIA, que tenía como arquitectos principales a Alberto Díaz y a un arquitecto Londoño. La gerenciaba Humberto Wills y el ingeniero era Julio Mar Córdoba. Cuando ellos estaban en ese diseño, nosotros compramos la firma que teníamos de arquitectura, muy jóvenes, pero con dos profesores ya más veteranos, compramos lo que es hoy de John Mario. Y entonces desde esa época yo fui fundador del edificio. Cuando el edificio se abrió, nosotros abrimos la oficina. ¿En qué año más o menos construyeron el edificio? Ay, María, por Dios. Eso puede ser 55 años. Inicialmente se pobló el edificio con arquitectos o abogados o gente muy diversa. Inicialmente fue muy heterogéneo, Sí. desde un comienzo. Hay de todo, de todo. ¿No se acuerda personajes? Pero había oficinas demasiado importantes. La Andy. El piso 12 era la Andy. Sí. Y el piso 10 era Copy. Y había oficinas, mucha oficina de medio piso, que era pues un buen tamaño. Le pregunto eso porque un tiempo en que me llamó mucho la atención un edificio tan importante, de emblemático de la ciudad, ¿cómo se le ocurre estar lleno de brujos? ¿Se acuerdan? Cuando habían adivinadores y todo, aquí me dice que ya hay muy poquitos. El segoviano fue casi presidente de la Junta para confirmarle a usted pues Sí. es lo que está diciendo. ¿Y por qué lo hace? Porque él tenía una oficina importante y le digo que no lo hizo mal en la Junta. Sí. Sin ninguna pues magia rara, era un tipo que se preocupaba por el edificio. ¿Vos fuiste con la Junta con el segoviano o no? Sí. Oiga, pero ¿no le parece muy paradójico un edificio tan central, un señor que le dice mentira a la gente?
que embauca a la gente contándole que arregla matrimonios. Ah, sí. La buena suerte. No, es impresionante. Y es que ya vieron como 4. La tarjeta No, le hace a sí. usted lo que quiera, le quita al enemigo, le trae al amigo, la amiga. Y no hubo ningún problema porque la habitada ya eso. Lo No. importante es que pagara. No, Pero si hubieron lo importante dificultades no era con que él. pagara, lo importante es que era un propietario. Sí. Sí, él era propietario. Entonces, Él tenía como 2 oficinas ahí. y un local muy grande en el segundo piso comercial donde vendían las hierbas y las cosas. También sabe quién tuvo oficina allá. Yo me estoy acordando, ¿se acuerda de Zoé, la de Todelar? Que tiene un programa de radio. ¿Sí sabe así? Y todavía está ahí. Sí, Pero esa sí no la conozco yo. tiene un Sí, ella es programa, muy famosa. un programa de radio que la gente llama... Y tiene a muchos consultar. años allá. Sí, sí. Tiene muchos años allá. Pero es que todavía está ahí y hace muchos años que está ahí. ¿Cuál es la nueva moda de la Ceiba en estos días, los habitantes? No, ya no tiene. Ya es. Porque hubo una época en que había mucho joyero. Ya no hay tanto joyero. Y. Mucho abogado también ha habido. Mucho abogado ha habido, pero todavía hay mucho abogado. Pero así como una modalidad que es esta, ¿qué más? No, Es de los- solamente los abogados. Es de los edificios relativamente recientes que mejor ha envejecido. Y que se Muy mantiene bueno. todavía intacto. Y ahí lo puede ver con mucha claridad. Me perdono unas cajas que tengo ahí que estoy empacando los libros, pero asome si verá No, cómo yo ahora lo filmo, como se ve que bien. está muy lindo. Sí. Yo le pregunto, ¿la Ceiba siempre tuvo la Ceiba, el bar? La heladería. La heladería siempre la tuvo. Que es muy conocida la Ceiba para ir a tomar tinto o a tomar aguardiente por la Sí, noche. creo que es muy antigua, sí. Sí. ¿Y no se acuerda qué edificios había, qué negocios? Sí. En el piso donde está hoy Atoviejo Sí. funcionaba una pizzería que se llamaba Tonino, Sí. Tonino, de Antonio Bajilo, hermano de Salvatore. Ah, que el del tuvo- restaurante. Mm, Montenevado, ¿se acuerda? mm, Montenevado era de quién, ¿se acuerda de Montenevado? eh, Claro, entrando a mano izquierda, el primer... Hombre, ¿qué más negocios me acuerdo yo? Había en el hall un almacén de electrodomésticos muy grande, Ah, sí. de Cuervo y Valenzuela. Jairo Cuervo, que todavía tiene una oficina allá, con un problema ahí. Cuando se reúne la junta del edificio de la Ceiba, siempre me imagino que es preservando el nombre, Hay mucha conciencia de eso, sí. que es lo importante, que es lo que es el doctor. Ha envejecido muy bien, de la Ceiba nunca se ha oído hablar mal, así como, sino que siempre ha mantenido un nombre, ¿cierto? Hablando ya fuera pues de la Ceiba, ¿en qué más obra ha estado usted? ¿Estaba en No, Antioquia? yo Sí. me he rendido mucho, afortunadamente. Sí. Muchas obras muy importantes. Cuéntenos. Pues vea, educativas, estuve también en el Politécnico. En el Politécnico y en muchos INEM en el país, Sí, en sí. Montería, en Tunja. ¿Y el de aquí Industrial, también? ¿eh? ¿Y el de aquí también? Sí. ¿Sí? Industriales, trabajé con Cervecería Unión, con el Grupo Mundial, en el Cerrejón, el Cerro Matoso, Sí. el Cerro Matoso. Es que nosotros hemos tenido profesionalmente mucha asociación con Integral. Entonces le hacíamos la parte arquitectónica del proyecto de conjunto. Participamos mucho en el Peñol, en San Carlos, en San Carlos. A ver, ¿qué más, hombre? Una que me llena mucho de orgullo, igual a la universidad, y que fue la que me acabó con la profesión también, porque me dediqué 10 años a ellos y me desactualicé, fue el metro. Sí. El metro de Medellín. ¿Y qué le tocó hacer en el metro? En el metro nos tocó primero ayudar a juzgar la licitación de la obra, que eran 14 propuestas, ayudar a juzgarla. Nos reunieron en el Palacio, en el Banco de la República, nos dieron 3 pisos y nos tenían allá casi internos, no nos dejaban ni hablar con nadie ni nada, hasta que se falló eso. Una vez se adjudicó
nos tocó, es así muy de lleno, cambiar la línea adjudicada, porque el proyecto que se sacó a licitación, la línea A iba toda por el río, Exacto, sí. no venía al centro. Y la línea B salía del Parque del Río subterránea y cruzaba el río en la Macarena, y ahí era la estación San Antonio, la de transferencia. A nosotros como urbanistas nos pareció que eso era un error garrafal y que ese metro se iba a quebrar porque la población del trabajo, los destinos, los viajes grandes estaban en el centro, que había que quitar esa línea del río que eran mangas y pasarla por el centro. Pero ¿no le parece muy triste comerse el Parque del Río? Sí, ponerla alta y tapar cosas, ahí verá que uno tiene sus aciertos y sus pecados, pero resolver el problema de circulación en la ciudad es una cosa muy valiosa. ¿Qué pasaba? Y le voy a dar un argumento, es que las cosas hay que manejarlas con el criterio de por qué se decidieron en su momento. La estación terminal era en el Parque del Río subterránea. Era la época del señor Escobar y sus amigos. ¿Usted qué opina de una estación subterránea en un pánico? Usted ha visto lo que es la estación San Antonio en cualquier momento, y un pánico. ¿Qué hubiera pasado? Eso fue uno de los argumentos fuertes. Además, pues el costo de esa estación y de esa línea, que no se sabía ni por dónde iban las tuberías, todas las redes estaban sin planos. Meter eso subterráneo era impresionante, era muy complicado. Le hizo un daño grande al parque, le quitó un pedazo, le hizo un daño grande a la gobernación. Pues sí. Buen lector, ha sido buen lector. Yo soy buen lector, sí. Escritores de aquí de la ciudad o fuera. De todo leo yo, pero me gusta mucho lo latinoamericano. Y Borges. De la ciudad también Borges me gusta Carpentier, Qué me bien. gusta mucho de los nuestros, todos los nuestros. El de F. Gómez tengo ahí un librito que estoy leyendo ahora, de Mejía Vallejo, sí, me gusta. Ubiquemos cuando estaba en la universidad estudiando. Venía mucho aquí al centro, ¿no? Sí, mucho. ¿Y a dónde le gustaba ir? Veníamos adentro y íbamos a Guayaquil también. Sí, le tocó Parrandeamos en Guayaquil. hasta altas horas de la noche, Sí, hasta altas horas de la noche. escuchando tanguito. Ay, estoy escuchando tango. ¿Qué tango le gustan a usted? Todos, uno, Malena, el que quiera. Pero los tangos son ¿De qué lugares se acuerda de Guayaquil? de los nombres. De barrio, sí. No, yo No no se acuerda acuerdo. de pellizquearlos, digo yo. Café no se acuerda. De los nombres de los No. cafés no me acuerdo. ¿Y consiguió muchas novias o no? ¿Eh? Consiguió muchas novias. Porque fue de que... Guayaquil era- Sí. Guayaquil era movidito, sí. Doctor, hemos hablado muy rico. Yo le agradezco mucho. Con mucho Después volvamos a tener otra charla. De todas maneras, me causa mucho alborozo que ha participado en la universidad y en las obras grandes de la ciudad. Yo le agradezco mucho su amabilidad y estar aquí con nosotros, que hacía mucho tiempo que quería saludar. No, con mucho gusto.